Hola, profe, mi nombre es Ávila Gabriela, soy de cuarto A. Con mis compañeros elegimos la teoría del utilitarismo, la clásica. Bueno, esta teoría fue creada en el siglo XVIII por autores del mundo anglosajona. Esta teoría lo que busca es aumentar el placer y disminuir el sufrimiento. Cuando hablamos de aumentar el placer, quiere decir que busca la felicidad, y a su misma vez la felicidad lo que busca es lo útil, y lo útil es lo bueno y lo deseable. Y cuando hablamos de disminuir el sufrimiento, quiere decir que hay que minimizar ese dolor, ese daño, mediante esa felicidad. Llevándolo a las prácticas de la educación física, el ejemplo sería cuando nosotros sacamos a los niños a un campamento y sabemos que debemos hacer actividades para hacerlos feliz y ¿cómo se llama? Ahí disminuimos un dolor, un sufrimiento, porque puede que el niño esté con un mal día o tenga un problema dentro de su casa. Hola, soy la alumna Montenegro María Rocío de cuarto A. Voy a hablar del autor Jeremy Bentham, que él había sido un filósofo inglés, iniciador también de la doctrina utilitarista, cuya doctrina había contribuido a lo que era el reconocimiento de la dignidad humana y la igualdad de todos ante la ley. Él había mencionado 3 propuestas. La primera propuesta habla sobre lo que resulta valioso para el individuo, como por ejemplo una actividad que le gusta realizar, como ser jugar al fútbol, practicar vóley, practicar básquet. La segunda propuesta habla sobre el mejor estado de las cosas, que resulta valioso, como por ejemplo nosotros proponemos una clase de educación física en la cual vamos a realizar una actividad grupal en la que todos deben participar para que así logre salir efectiva y todos puedan divertirse. La tercera propuesta habla sobre lo que debemos hacer consigue el mejor estado, es decir, que debemos realizar lo mejor posible para que el aprendizaje de nuestros alumnos sea valioso, en la cual durante el proceso nosotros debemos guiarlos y acompañarlos para que se logre lo que es la retroalimentación. Hola profe, mi nombre es Bustamante Rodrigo y yo voy a hablar sobre la teoría del utilitarismo según John Stuart Mill. John Stuart Mill fue un filósofo, político y economista británico y fue uno de los principales autores de la teoría del utilitarismo. Según Mill, todas las acciones humanas buscan obtener placer y evitar el dolor. Él considera que una acción es moralmente correcta cuando se obtiene placer y moralmente incorrecta cuando se obtiene dolor. Dentro de las grandes adversidades que acechan a la humanidad por la cual no se puede obtener el placer son 3: la ignorancia, la pobreza y la enfermedad. La ignorancia se la va a combatir con la educación, la pobreza se la va a combatir con mayor inclusión de trabajo y un desarrollo de una justicia social, y la enfermedad se la va a combatir mediante el desarrollo de la medicina y de las demás ciencias. Un ejemplo claro que se lo puede relacionar con la teoría de según Smith es cuando un chico entra a una clase de educación física por primera vez o a un deporte, sea cual sea el deporte, entra y se considera él ignorante. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que tiene que hacer o no quiere pasar ese momento incómodo de hacer algo que le traiga vergüenza, la cual no le va a permitir poder caer bien dentro del grupo. Por eso dependerá de cada profesor en ese instante, mediante la educación, poder sacarle al chico ese miedo, ese dolor, para que eso se convierta en placer. Bien, bueno, mi nombre es Joaquín Nicolás Villagra y voy a desarrollar lo que es el utilitarismo negativo. Si bien mis compañeros ya desarrollaron lo que es el concepto de utilitarismo y hablaron sobre los 2 posicionamientos de los 2 autores, como son Jeremy Bentham y John Stuart Mill, y sobre lo que es el utilitarismo positivo, yo voy a desarrollar un poco sobre lo que es el utilitarismo negativo. El utilitarismo negativo es todo lo contrario al utilitarismo positivo. Como sabemos, el utilitarismo es una corriente colectiva que se rige bajo el principio de utilidad, que es decir, busca la felicidad o buscar el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Sin embargo, el utilitarismo negativo lo que busca es una sola cosa, que es prevenir la mayor cantidad de sufrimiento, la mayor cantidad de dolor para la mayor cantidad de personas.
y considera que esta fórmula ética es mucho más eficaz que la positiva, que lo que busca es el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Porque el utilitarismo negativo considera que es mucho más eficaz que el positivo. Porque el utilitarismo negativo cree que hay más posibilidades de crear daños o de generar daños que de generar bienestar. Por ende, los grandes daños generarían grandes consecuencias mucho más grandes que los grandes bienes. En eso es lo que se basa lo que es el utilitarismo negativo. En síntesis, el utilitarismo positivo muchas veces se olvida de remarcar o recalcar la necesidad de no sufrir, justamente por su negativa. Sin embargo, el utilitarismo negativo, para el utilitarismo negativo, la ausencia de la felicidad no es un problema, mientras puede evitar de esa manera el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento intenso, su objetivo va a estar logrado y eso va a ser mucho más importante y necesario para lo que es el utilitarismo negativo. Un ejemplo de lo que es el utilitarismo negativo sería, por ejemplo, situándonos en una clase de educación física, en pleno desarrollo de la clase, un alumno se está portando moralmente mal, ya que la moral es la puesta en acción y la ética es la parte reflexiva. Se está portando mal, está molestando al grupo, entonces el profesor decide llamarle la atención para que de esa manera generar un cambio, poder evitar ese mal comportamiento y evitarle un sufrimiento a futuro, buscando generar ese cambio. En caso de que no se logre con ese llamado de atención, buscar un castigo leve, como por ejemplo sacarlo 5 minutos fuera de la clase, 5 minutos fuera, para que el alumno haga un clic, mientras los otros alumnos desarrollan la clase, para que el alumno haga un clic y pueda, se dé cuenta que está actuando mal, y de la manera del profesor, ayudándolo al alumno a evitar ese mal comportamiento y que le traiga un sufrimiento a futuro. Ese sería mi ejemplo, ya que el utilitarismo negativo lo que busca es evitar el sufrimiento, dejando muchas veces de lado lo que es la felicidad. Entonces recurrimos a lo que es estímulo-respuesta. Ese sería mi ejemplo sobre lo que es el utilitarismo negativo. Buenos días, profe. Mi nombre es Villagra Martínez Daniela Agustina y con mis compañeros elegimos la teoría utilitarista clásica. Yo voy a desarrollar el utilitarismo de preferencia. Cuando definimos la utilidad de preferencia, afirmamos que todo lo correcto es aquello que hace que produzca mayores consecuencias en términos de satisfacción, ante todo, aumentando la felicidad y disminuyendo el dolor ante las acciones que realizan las personas. Un claro ejemplo es cuando estamos en una clase de educación física y el profesor les asigna una actividad o un juego a los alumnos y los alumnos participan, realizan el trabajo sin quejas y sin problemas. Ahí estamos viendo un claro acto de consecuencia de preferencia. ¿Por qué? Porque los alumnos trabajan y se divierten.